Quiero contarte que bajo un hermetismo implacable, así se llevó o se dio apertura o inicio a lo que es la audiencia de las dos personas acusadas por el asesinato de Ángel Gaona. Son los presuntos, según lo que determinan, ¿no?, la fiscalía, los presuntos acusados, ¿no?, por este delito del periodista Ángel Eduardo Gaona en la ciudad de Bluefields. Ven en imágenes exactamente la puerta de la sala número 2 en donde se estaba realizando la audiencia inicial. Había una mampara, había un elemento que obstaculizaba se viera no lo que estaba sucediendo dentro de esa sala, y posterior a esa mampara y pegado a la puerta estaban dos personas tratando de simular que reparaban luces, reparaban el techo de esa sala. Esto para poder quitar la atención de los medios de comunicación, quienes queríamos entrar y registrar, ¿no?, esta audiencia inicial. Nosotros estuvimos ahí haciendo posta para poder platicar y conversar con los abogados defensores, así como el abogado de la víctima, de la familia de la víctima, y logramos entablar una entrevista con ellos. Vamos a adelantar en estos precisos momentos las declaraciones de estos doctores, de los abogados, quienes hoy dijeron que habían serios problemas de publicidad del caso. Vamos a escuchar a uno de los representantes o defensores de las dos personas acusadas. Efectivamente, en el expediente no hay ninguna solicitud de restricción de publicidad ni de privacidad de la audiencia, no había ninguna razón legal para ello. El juez verificó y tampoco existe en el expediente ninguna orden o resolución judicial que ordenara esa restricción a la publicidad. Sin embargo, pues por razones que no se nos explicaron adecuadamente o de forma justificada o fundamentada, pues la audiencia al final se hizo sin acceso de ustedes, de los medios de comunicación, que mencionábamos nosotros no por una cuestión de gusto o de necesidad de la publicidad, sino por una cuestión de control social. Recordemos que la Constitución Política establece de que la administración de justicia también se garantiza a través de la participación popular o de la participación ciudadana, y la ciudadanía puede participar en la medida que pueda ejercer un control social de las actuaciones judiciales, precisamente a través de la información que ustedes les pueden transmitir. Esa fue una de las principales incidencias que hubieron. Luego lo otro fue relacionado pues un poco más a la falta de sustento probatorio, porque efectivamente no hay sustento probatorio suficiente, como la ley lo exige, indicios racionales suficientes para que la causa fuera remitida a juicio. Pese a los alegatos y argumentos que se expresaron, pues el judicial decidió siempre remitirlo. ¿Por qué respondió el judicial cuando le reclamaron por la falta de publicidad del proceso? Bueno, las respuestas del doctor indicaron de que efectivamente no había ninguna solicitud del Ministerio Público, ni mucho menos él tampoco había resuelto tal privacidad, que él solamente se le designó mediante las oficinas de gestiones internas de este complejo judicial cuál era la sala que le correspondía, que él acudió a la sala y que estaban así las circunstancias. No obstante lo anterior, pues se dejó señalada la protesta, y como tal explicó mi colega, el artículo 34, el primer párrafo de la parte final, señala el derecho, o más que derecho, un principio de que las audiencias, los juicios sean orales y públicos, y eso lo respalda también otro principio procesal, como es el de la publicidad y el de la oralidad, que está contenido en el artículo 13 del Código Procesal Penal. En ese sentido, luego de que el juez pues solamente dio esa explicación de que él nada más llegó a esa sala, que él desconocía si habían o no medios de comunicación, si estaban invitados o no, pues en ese sentido se dejó sentada la protesta y se le pidió pues que había una oficina de comunicación social aquí en este complejo y de prensa, pues, y eso permitía que podía informársele a ustedes en las mismas circunstancias en qué sala se iba a hacer la audiencia. Si a ustedes no se les informó, pues ustedes sabrán qué respuesta les dio la oficina de prensa, y de ahí poder informar ustedes a la población a qué habrá obedecido quizás si hubo o no alguna restricción. ¿Tuvo acceso a la familia de Gaona? En la primera audiencia no estuvieron, no fueron invitados.
Bueno, esta vez vino acompañada de un abogado, la señora Migueliud Sandoval. Ella dejó consignado ante el juez que en todo el proceso penal, entiéndase la primera instancia, segunda instancia y hasta casación, si es posible, así lo dijo, quedaría representada por el doctor Boanerge Fornos. Él manifestó, ¿verdad?, esa expresión de que iba a estar en todo el proceso y en esas instancias que ya he referido. Y tiene, de conformidad al artículo 92, el derecho a intervenir bajo el nombramiento de un representante legal letrado. Muy bien, al final y al cabo se dijo el número de sala, ¿no? Porque en un principio, allá en el lugar de prensa, se nos dijo que era sala 9, pero ustedes dicen que sala al fin y al cabo resolvieron, ¿no? Bueno, nosotros, como estamos acá, este es el lugar donde está una persona que indica a todo el personal público, abogado y de cualquier tipo, en qué sala están los juzgados. Primero se nos informó que era la sala 27, luego no se nos definía una sala en específico y finalmente se nos llevó por accesos privados hasta la sala número 2, que es el número de salas que vimos desde la parte interior de este complejo judicial. ¿Para qué fecha fue el judicial dictaminó que se va a hacer la audiencia inicial? Bueno, no, ya hoy hicimos audiencia inicial. Tal y como dijo el colega, efectivamente el Ministerio Público no cumplió con esa carga procesal de sustentar los hechos de la acusación. Incluso se manifestó por parte de la defensa material de uno de nuestros representados que todavía hasta ayer se les hacía firmar documentos a ellos, y parte de estos documentos eran en cuanto a la obtención de la prueba de productos nitrados, que es lo que quiere decir de que se está generando hasta ahora prueba y prueba ilegítima, y esto obviamente derivaría que la prueba que proviene de esta también se constituye ilegítima. Entonces esos fueron parte de los argumentos que tuvo la defensa técnica para pedirle al juez que, además de no existir indicios racionales suficientes, también la prueba que se estaba ofreciendo pues era una prueba ilícita y tomara esas consideraciones para no remitir la causa a juicio oral y público, pues es parte de una violación a derechos y garantías fundamentales de los representados. ¿Cuál es el estado de los muchachos? En el caso también de Brandon, que estaba agredido, ¿cómo estaba? Bueno, hasta ahora, ayer creo fue llevado a ser revisado con asistencia médica. Él mencionó de que ya le curaron la herida. Lamentablemente desde el pasado viernes 8 que se realizó la audiencia preliminar, esta solicitud la hizo el defensor anterior y hasta ahora fue llevado él a un médico. Eran las palabras de la doctora Amy, representante de uno de los dos presuntos responsables del asesinato del periodista Ángel Eduardo Gaona. Vamos a ubicar en estos instantes al abogado también de uno de los dos acusados, quien habla acerca de la fecha del juicio oral y público. En relación a esta cuestión de la restricción a la publicidad, porque es que realmente el proceso, el debido proceso, una garantía es la publicidad. ¿Por qué? Porque el cambio de sistema anterior, ¿verdad?, con el Código de Instrucción Criminal, lo que favorecía era el secretismo. Todo se hacía escondido y no podemos tener esa regresión al sistema inquisitivo, que regresemos a los procesos secretos. No existen autorizados en Nicaragua procesos secretos. Existe excepcionalmente cuando va a declarar un menor, se retira al público, la prensa se restringe, la filmación, la fotografía, lógicamente, es un derecho de un menor de edad, está contenido en la ley. Pero esa es una excepción. Sin embargo, en casos como este se aplica como regla. Y eso es algo que se ha dejado plasmado desde el punto de vista técnico, legal y constitucional en cada una de las audiencias. Sí. ¿Su nombre? Nelson Waldemar Cortés. ¿Defiende? Amy García Curti. Yo defiendo a Glenn Abraham Slay. Brandon Lobo Taylor. Amy García. El abogado establecía también que este 12 de junio se va a realizar el juicio oral y público.
El último término que acabo de mencionar es el que todavía se analiza y está en tela de juicio, porque precisamente ellos quieren que sea publicado el juicio, así como lo han demandado las familias involucradas, implicadas en este hecho. También hablamos con el abogado de la familia de Ángel Eduardo. Él es Boanerges Fornos. Él es representante de la familia víctima, ya lo decíamos, y escuchemos a continuación lo que nos refirió. Logramos tener de forma superficial acceso al escrito de intercambio de información y ofrecimiento de prueba. Ahorita nos vamos a dirigir al Ministerio Público a solicitar una fotocopia íntegra del expediente de investigación y por supuesto del expediente fiscal para hacer un análisis detallado de los hechos acusados y de las pruebas que existen y que fueron ofrecidas a fin de determinar si efectivamente estas personas son las personas responsables de esos hechos acusados. Miguel Sandoval, esposa de nuestro colega hoy fallecido, dijo en su momento que para la familia no son ellos los responsables de este crimen. Por eso, ahorita estamos en un proceso de análisis. Hay una acusación, hay un intercambio, hay una causa remitida a juicio. Sin embargo, nosotros vamos a hacer un análisis independiente del análisis que ha hecho el Ministerio Público. Vamos a hacer un análisis técnico, vamos a informarle a la víctima, a los familiares de la víctima, para que ellos tengan la confianza y la certeza de si las personas que están ahí sentadas son o no son las responsables. En estos momentos no nos corresponde decir son dos personas acusadas, todavía los protege un principio constitucional y nosotros vamos a hacer ese análisis para que lo tenga la familia de parte de un abogado de su confianza. Enfáticas las palabras de Boanerges Fornos, representante de la familia de la víctima, quien hoy también estableció su criterio en torno a este caso que se mantiene, repito, tal y como lo dije al principio, bajo un hermetismo implacable. Esa es la información hasta el momento. Yo retorno contigo, Maribel, a Estudios Centrales.